Hola, les saluda el pastor Frank Almonte, saludándote y dándote gracias por tu apoyo al canal de Cosas de Arriba, donde estamos enseñándote y llevándote la palabra día tras día para edificar tu vida. Damos gracias a Dios por tu participación, por suscribirte y también por compartir con otros estas enseñanzas. Vamos a estar acelerando cada día más las enseñanzas y llevándote cosas profundas desde el corazón del Padre para edificar tu vida. Es nuestra meta, edificar el remanente que llegue a una madurez y pueda disfrutar de lo que es la presencia misma del Dios Todopoderoso. Estamos presentándote ya casi una escuela profética donde vamos a estar enseñando cosas muy profundas, cosas acerca de la intimidad con Dios, de cómo orar, cómo vigilar ante la presencia de Dios, cómo organizar mis oraciones delante de la presencia de Dios, cómo yo soy efectivo entrando a la presencia de Dios y entrar a la corte celestial para así conquistar efectivamente mis peticiones. Vamos a estar hablando de guerra espiritual, de cómo romper las maldiciones generacionales, cómo nosotros podemos alcanzar cada día más madurez y vivir la presencia continua con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a estar hablando también de cubriendo lo que es el tabernáculo de David, ya que está lleno de tantas enseñanzas para los adoradores, para los predicadores, para los verdaderos adoradores, para aquel que está persiguiendo tener un corazón según Dios, así como lo tenía David. Nosotros también podemos lograrlo cuando cultivemos nuestro hombre interior. Así que yo le pido de todo corazón que se mantenga ahí para que reciba pues sus mensajes, sus enseñanzas diariamente y tú puedas crecer y conquistar todo lo que Dios tiene en su corazón para ti. Así que lo único que quiero es que usted se suscriba, que usted comparta siempre estas enseñanzas y usted pueda llegar a la madurez genuinamente delante de la presencia de Dios. Así que nuevamente gracias por tu apoyo, por suscribirte y por estar con nosotros escuchando continuamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios que llega a lo más profundo de tu corazón. Quédate con nosotros y sigue ahí, conectado con Cosas de Arriba, el canal que te acerca a Dios. Tener un altar personal es imprescindible. Es necesario que el hombre, la mujer que ha creído en el Señor Jesucristo, tenga siempre un tiempo de oración con Él. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos: cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como dice el Padre nuestro. Porque Él dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando entres al secreto, cuando entres al aposento, en el secreto, el Padre está ahí en ese secreto, en ese momento donde tú buscas el rostro de Dios, en ese momento donde tú decides hablar con Dios, apartarte en un rincón, en tu hogar, en la iglesia, a donde quiera que tú vayas, incline tu rostro delante de la presencia de Dios. Eso se convierte en un altar. Un altar es donde yo me encuentro con Dios. Un altar es un lugar de dimensiones, es un lugar de encuentro con lo celestial. Es cuando lo natural se allega a lo espiritual y comenzamos nosotros a tener comunión con Dios. Por eso es imprescindible, es necesario. La palabra de Dios lo dice en Lucas 18, el Señor Jesucristo dijo de que nosotros tenemos que orar, pero continuamente. La necesidad de orar siempre y no prevalecer, sino continuar siempre orando. Es una necesidad. Tenemos que hablar siempre con el Padre. Nuestras necesidades, nuestras angustias, todo lo que necesitamos, sea emocionalmente, sea físicamente, nosotros tenemos que depender de Él, como dijo el Señor también. Lo dijo en Mateo capítulo 6, por nada estéis afanosos, sino que tengamos nosotros un lugar donde tenemos y podemos hablar con Él, encontrarnos con Él, desahogarnos, hablar con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero hablarte de eso, de la necesidad de levantar un altar. Los altares comenzaron desde un principio.
Caín y Abel pues levantaron un altar de ofrenda, llevaron sus ofrendas, una fue aceptada, otra no. Pues usted ve el estilo de Noé. Noé levantó un altar. Desde que pasó el diluvio, lo primero cuando salió, dice que buscó animales limpios y le presentó al Señor sus sacrificios en un altar. Abraham fue un hombre de altar y eso se lo transmitió a sus hijos. Isaac era también otro hombre que estuvo siempre en la presencia de Dios y siempre a Abraham se le apareció el Señor, a Isaac se le apareció el Señor, a Jacob también, que quiero hablarte hoy un poquito de Jacob, porque es que hay dimensiones y hay portales, hay cielos abiertos cuando nosotros aprendemos a orar ante la presencia de Dios. Se abren los cielos. Se abren las promesas de Dios, comienzan a cumplirse en nuestras vidas. Comienza Dios a hacer cosas grandes y poderosas con aquellos. Por eso Abraham le enseñó a su hijo Isaac a tener relación íntima con Dios. Por eso Abraham, donde quiera que iba, dice que ponía sus tiendas, pero siempre tenía un altar. Se apartaba de la tienda y allí buscaba el rostro de Dios, y allí tenía la guianza del Espíritu de Dios, la guianza de Dios, la guianza de los ángeles de Dios, porque tuvo experiencias, encuentros, tuvo ciertos lugares donde se encontraba con él y Dios le declaraba el propósito de su vida. En Génesis capítulo 12, cuando se le apareció el Señor, le dijo: yo te voy a bendecir, yo voy a multiplicar tu descendencia. Yo voy a bendecir tu vida y las familias de la tierra serán benditas por causa tuya. Yo no solamente voy a bendecir tu vida, sino que voy a bendecir a tus hijos y también tu descendencia completa, tus nietos, y así hasta el día de hoy. Pues todos los que son descendientes y bendecidos por Abraham, incluyendo a los que han creído en el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice que Cristo nos une a las bendiciones de Abraham, y por eso es necesario que nosotros tengamos tiempo de oración, que aprendamos a vigilar, que en la noche saquemos tiempo para hablar. No tengo sueño, hablemos con Dios. En el día busquemos un tiempo para hablar con Dios. Es necesario comenzar el año teniendo una buena comunión con Dios, teniendo una nueva comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:8. Quiero leerlo porque dice, yo conozco tus obras, le dijo. Mira que yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tiene un poco poder. Dice, no tiene mucha fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la puerta abierta, es el portal abierto. Eso solamente está en lo que se llama un lugar de comunión, en un altar. Eso fue lo que le pasó a Jacob. En el capítulo 28, dice la palabra de Génesis 28, que entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Le dio unos consejos muy importantes, que eso es algo que es necesario que nosotros como padres pues declaremos la palabra, la bendición, le demos el buen consejo a nuestros hijos, para que ellos también pues sepan tener comunión con Dios. Hoy en día hay una decadencia terrible porque los padres no han tomado ese lugar de enseñar a sus hijos a buscar el rostro de Dios. Lo contrario, le enseñamos otras cosas. Le enseñamos mucho hombre, no, ese tiene muchas novias porque ese es un hombre. No, eso no es así. Somos orgullosos a veces de un niño que lo que le hemos enseñado es la aberración de la palabra, fuera de los mandamientos de Dios. A veces somos orgullosos de algunas cosas que por ignorancia nosotros nos ponemos de arrogantes, cuando lo importante es que le enseñemos lo bueno, le enseñemos buenos principios, los buenos valores que hoy en día se han perdido, pero usted todavía tiene tiempo de darle forma a su hijo, de enseñarles principios, valores y enseñarle las cosas espirituales, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana, como dicen por ahí. Amén. Entonces, este Isaac, que ya es el hijo de Abraham, ahora le está hablando al nieto, que es Jacob. Dice que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, porque eran mujeres paganas, eran mujeres que andaban en malos caminos y practicaban la idolatría, practicaban cosas que contaminaban a su espíritu, contaminaban sus hogares, y por eso entonces tenían pues plagas, tenían enfermedades y tenían muchas cosas.
Y Dios le dice, a través de su padre, le dice, yo te bendigo, pero mira, cuídate de las amistades, cuídate de escoger una buena mujer, cuídate de hacer lo correcto delante de Dios. Levántate y ve a Padarán, dice, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga. Otra vez le bendice. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Le está declarando una bendición poderosa, que te multiplique, que Dios te bendiga. Y dice más, y te dé la bendición de Abraham. Fíjese bien, porque Abraham era un hombre de altar, un hombre de comunión con Dios. La Biblia dice, allá en Santiago capítulo 2, versículo 23, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado y amigo de Dios. Abraham llegó a un nivel de que de siervo pasó a ser amigo. Qué tremendo. De simplemente ser un creyente en Dios, Dios le llamó amigo. ¿Por qué? Porque aprendió a caminar con Él, tenía compañerismo con Dios, aprendió a conocer a Dios, a tener amistad con Dios. Y eso es importante, que hoy en día nosotros también lo podemos hacer por medio del Señor Jesucristo. Cristo dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, os llamaré amigos. ¿No sabía usted que usted puede ser amigo de Dios? Pero tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios, buscar un altar, buscar un momento de oración, tener una disciplina de encontrarme con Dios diariamente, hacer oración antes de salir del hogar, en la casa si no tengo que salir, ir a una iglesia, adorar, bendecir el nombre de Dios, declararle a mis hijos la bendición de Dios, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga, que Dios haga multiplicar tu camino, que se abra siempre, que las puertas del cielo estén sobre ti, que la bendición de Abraham, fíjese toda la bendición que le está declarando aquí, dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, o sea que a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia, tu linaje será un linaje bendito, yo te lo declaro a ti, aleluya. En vez de decirle, maldito muchacho, bájate de ahí, maldito muchacho, que es la cultura, ¿verdad?, de nuestras naciones, la cultura nuestra, ¿verdad?, que siempre está maldiciendo. Ese maldito muchacho no se está quieto, ese maldito muchacho. Y bájate de ahí, maldito muchacho. Y siempre estamos maldiciendo al niño o a la niña cuando es lo contrario. Hay poder en la boca, hay poder en las palabras. Lo que usted le declare, por eso usted busque en la palabra de Dios. Hoy es muy necesario que usted haga lo que dijo él y dígale a ese niño que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, que te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así lo hizo. Jacob se fue allá a aquel hogar y allí buscó pues de las hijas de Labán, pues allí pues buscó su compañera, hizo lo mismo, lo contrario hizo Esaú, que era el hermano, se fue a donde Dios le había prohibido a ellos buscar mujer y allá lo hizo desobedientemente, pues se fue a otro lugar, pero Jacob hizo lo que su padre le enseñó. Por eso hay bendición cuando obedecemos a nuestros padres. Dice que hay prosperidad, hay bendición cuando obedecemos a nuestros padres. Hay una bendición, hay un misterio de bendición ahí poderoso. Por eso los hijos obedientes siempre serán bendecidos, siempre serán prósperos, siempre tendrán hogares fructíferos, siempre se multiplicarán, siempre serán saludables, siempre Dios estará con ellos porque son hijos obedientes. Ojalá usted escuche esta buena palabra. Como padre, como hijo, nosotros tenemos que ir cumpliendo todas estas cosas. Y dice la palabra que cuando él salió, entonces, dice versículo 10 de Génesis 28, versículo 10, dice que salió pues Jacob a Beersheba y fue a Harán. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, se acostó en aquel lugar. Una piedra que lo acostó, y esa piedra es Cristo. Esa piedra simboliza estar recostado de Dios, poner mi mente en Dios, descansar en Dios. Es porque Cristo es la roca eterna. Cristo es esa roca donde usted puede refugiarse en Él.
donde usted puede dormir con Él, donde usted puede confiar en Él. Pues eso es maravilloso. Dice que allí soñó y vio una escalera que estaba apoyado en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y dice que veía los ángeles de Dios que subían y bajaban. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, un altar es un lugar donde usted se encuentra con Dios, es donde lo espiritual se encuentra con lo natural, y usted está en lo natural aquí, pero se tiene que abrir los cielos para que usted tenga una experiencia angelical. Los ángeles, aunque usted no lo vea, están ahí porque son, dice Hebreos 1:14, son ministradores a favor de los que heredan la salvación, son ministros de fuego, son ministros que operan a favor de los hijos de Dios. Cuando usted se hinca a orar y a buscar el rostro de Dios, los ángeles pues suben y bajan porque están buscando lo que Dios tiene para ti y lo traen para ti, aunque usted no lo vea. Es una actividad de ángeles poderosa que Dios lo hace cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, hacemos un altar de Dios, buscamos al Señor Jesucristo, buscamos al Padre, confiamos en el Espíritu Santo y confiamos a tener esa experiencia, comenzamos a tener esa experiencia. Podemos entonces tener amistad con Dios y ser amigos de Dios y pasar tiempo con Él. Este mensaje lo hablo para que usted pues se acerque al Señor. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo nos puede llevar al Padre, porque la puerta se cerró por causa del pecado. Pero Cristo vino y murió. Dice el libro de los Hebreos, y Él abrió el camino nuevo y vivo. Y hoy podemos, por la sangre que Él derramó, podemos entrar al lugar santísimo, que es el lugar donde usted se hinca, pero ahí, dice, eso se convierte en el secreto. Y el Padre que está en secreto está en Mateo 6:6. Busque su Biblia, cualquier Biblia. Todas las Biblias son iguales. Cualquier Biblia, Mateo 6:6. Si no la han alterado, ahí dice que usted cuando entre en su aposento, usted, mi Padre que está en el secreto, ahí estará en el Padre en el secreto. En ese lugar usted se va a encontrar con el Padre, y el Padre que está en secreto lo va a recompensar en público. Así lo dice Mateo 6:6. Por eso le hablo con toda autoridad de la palabra, para que usted se acerque a Dios por medio de la sangre del Cordero de Dios, que nos da entrada al lugar santísimo, y puedo pasar tiempo con Él, 10, 15, 20 minutos, lo que usted quiera, una hora, todo el día si usted quiere, hablando con el Padre, hablando con nuestro Señor, hablando con el Creador del cielo y de la tierra, aquel que conoce tus necesidades, aquel que conoce tus luchas, aquel que sabe lo que está pasando en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, con tu hijo, con tu hija. ¿Cuántas madres nos acercaron? Le dijeron: Señor Jesucristo, mi hija está endemoniada, mi hija no puede dormir. Vino el centurión y le dijo: mi hijo, mi siervo está mal. Vino Jairo y le dijo: ya mi hija se está muriendo. Y le dijeron: ya está muerta, no esté molestando al maestro. Pero el Señor Jesucristo, aunque esa niña estaba muerta, le dijo: Talita cumi, y se levantó y resucitó. ¿Cuántos no se acercaron al Señor con sus problemas? Y Él sabe que tú tienes esos problemas, Él sabe que tú cargas esos problemas. Él sabe y conoce todas las luchas que tenemos nosotros. Pero lo más importante es aprender a acercarnos a Él. Acérquese a Él. Jacob se acercó a Él. Y yo quiero, después de esta pausa, hablarle de los beneficios de cuando nos acercamos a Él, y cuando nosotros pues hacemos lo que papi hizo, mami hizo, que era una mujer de Dios, un hombre de Dios, y buscaba el rostro de Dios. Y quizás usted no lo tuvo, pero hoy aprenda a que si usted se acerca a Dios, usted va a tener buenos resultados. Quédese ahí, no se vaya. En breve continuamos con más de los beneficios de qué es orar, estar en la presencia de Dios y los beneficios que hay. En breve. Bien, amados, espero que estén disfrutando de esta predicación, este mensaje de Dios, esta enseñanza que está diseñada para edificar los corazones, así corazones hambrientos como el tuyo. Solamente ahora toma el tiempo y suscríbete, compártelo con alguien, siga fielmente ahí. No se olvide que vamos a tener la escuela profética, esa escuela de Dios, donde vamos a aprender a orar, a romper maldiciones, a romper con las iniquidades, a entrar a la presencia de Dios, cómo vigilar, cómo edificar el altar de oración en intimidad, todas esas cosas. Así que siga conectado y suscríbete para que no te pierda un capítulo de ninguna de las enseñanzas que vamos a estar desarrollando para el beneficio de tu vida. Bien, continuamos, amados hermanos. Estamos hablando hoy en Cosas de Arriba de lo que es
La importancia de tener comunión con Dios, compañerismo con Dios, la importancia de saber orar ante la presencia de Dios, la importancia de sacar tiempo, ¿verdad? De levantar un altar. Estoy hablando no de un altar físico, estoy hablando de un altar espiritual. Estoy hablando de algo muy espiritual, que cuando vamos a la presencia de Dios sacamos tiempo para orar, sea en un sillón, sea allá por allá en un rinconcito, o donde quiera que usted tenga la oportunidad en su trabajo, donde sea. Usted saque ese tiempo para hablar con Dios y usted verá el resultado que viene. Ya hablamos del resultado cuando Jacob dice que se recostó en una piedra y soñó y vio que los ángeles subían y bajaban. ¿Por qué? Porque ahí mismo, en ese mismo lugar, en Betel, donde él está, Abraham había orado antes a Dios y ahí se había levantado un altar, y en el altar de su abuelo ahora él está teniendo una experiencia personal donde él ve los ángeles que suben y bajan. Ve una administración angelical que está a favor de su vida y que está ministrando su vida. Segundo, dice que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros sabemos que podemos acceder a Dios, que podemos hablar con Él en el nombre del Señor Jesucristo. Tercero, saber que a través de esa experiencia de altar, de buscar el rostro de Dios, yo puedo conocer las promesas que hay para mí y para mi descendencia, porque el Señor le dijo a él que tu descendencia, mira, porque cuando él estaba ahí, dice que cuando él se despertó, él se dio cuenta que había ángeles que subían y bajaban. Y el versículo 13, el Señor dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, que ahí entonces, cuando yo tengo comunión con Dios, es cuando yo encuentro mi propósito. Es cuando yo comienzo a leer la palabra y me doy cuenta lo que soy en Dios. Me doy cuenta que no soy un accidente aquí en la tierra, sino que nací con un propósito. Como decía David allá en el Salmo 139. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138. David sabía que él no era un accidente, que él había nacido con un propósito, que Dios lo había formado aún en el vientre de su madre. A Jeremías, el Señor, el profeta, el Señor le dijo a Jeremías: antes de que tú naciese yo te conocí. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que nosotros hemos sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso hay que entenderlo así, con una mente profunda, con una mente renovada, con una mente espiritual. Es ahí donde nosotros conocemos que tú y tu descendencia y tus hijos son hombres y mujeres que serán bendecidos cuando nosotros aprendemos a tener comunión con Dios. 4 dice que por eso, por esa experiencia que tenemos, dice que es por eso que nosotros podemos saber el tipo de descendencia que yo tendré, o poquita o mucha. Es decir, que la esterilidad se va en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice la palabra aquí: tu descendencia será grande en la tierra. Será grande en la tierra. Comienza Dios a bendecirte. No hay esterilidad, no hay enfermedad, no hay nada que detenga el crecimiento y la bendición de Dios en tu vida, en tu casa, en tus nietos. Dios bendecirá toda tu descendencia y usted tiene que declararlo eso, porque así lo dice la palabra. Cuando yo tengo una experiencia de altar, son dimensiones espirituales que se desatan sobre ti. Eso lo dice la palabra. Yo no estoy hablando de otro libro, estoy hablando del mundo espiritual, del reino de Dios que se manifiesta cuando un hombre, una mujer decide que Jesucristo es el Señor de su vida, que es Señor de su casa, Señor de su familia, Señor de su matrimonio, Señor de su empresa, de lo que sea. Usted pone al Señor primero y Él dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás entonces será añadidura. Y esas añadiduras son las cosas que estoy hablando aquí. Es así. Dios entonces te deja saber si tu descendencia será mucha o poca. Y ahí entonces donde el Señor comienza a hacer cosas maravillosas. Mire, cuando una mujer llamada Ana no podía tener hijos, Ana se fue al altar. Ella se iba al altar todos los días, iba a donde sacerdote allí, y allí oraba y gemía y oraba y gemía, que a veces parecía que estaba borracha, porque decía el sacerdote le decía: mujer, pero tú estás embriagada. Que si ella dijo: no estoy embriagada, lo que estoy es llorando por un hijo, le estoy pidiendo un hijo al Señor, le estoy clamando por de mis entrañas al Señor que me dé un hijo. Oiga, y llegó el momento donde Dios le dio a Samuel, el profeta Samuel,
nació de una mujer que sabía que si hacía un altar y clamaban de la presencia de Dios, Dios le iba a contestar sus peticiones. Es decir, que una vida íntima con Dios, una vida de compañerismo con Dios en el nombre del Señor Jesucristo, en estos momentos que Él es el que nos conecta con el Padre, porque Él lo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y esa bendición está para ti, esa bendición está para nosotros. Acércate a Dios con tu necesidad. Él te puede dar el hijo que tú no puedes. El médico dijo que no puede, pero eso es la ciencia. Pero el que está arriba, en el Altísimo que está allá arriba, si tú te acercas a Él, Él rompe esa maldición, Él rompe ese impedimento. Él se lleva todos esos impedimentos y declaro en el nombre del Señor Jesucristo estas promesas, que tu generación será bendita, tu generación, tu linaje. Y ahora mismo pues pon la mano en tu vientre y dile, Señor, yo necesito un hijo. Como Ana te clamaba, así dame un Samuel. Y Dios te dará ese Samuel, porque Dios es un Dios poderoso. Dice también la palabra que cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando se abre ese portal, cuando se abren esas dimensiones, cuando ese cielo se abre a favor de tu vida, entonces es que el Señor dice, ahí donde te declara Él, yo estaré contigo. Eso lo dice el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuera y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios entonces comienza a cumplir las promesas, sus promesas. Y esas promesas están para ti. Esas promesas están para ti. Son promesas para el hombre, para la mujer que se acerca a Dios. Ahora, en breves minutos te voy a decir, la única forma de nosotros tener comunión con el Padre es a través del Hijo. El Hijo que fue enviado para morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevarse toda el acta que estaba en contra de nosotros, los pecados, quitar todo eso de en medio para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Eso solamente se puede lograr cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios. Usted ahí donde usted está, dígale, Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. Te pido perdón, Señor, para que así como fuimos destituidos de la gloria de Dios, ahora tú me lleves a esa gloria. Y yo quiero tener comunión con el Padre. Te pido perdón por mis pecados, rebeliones, iniquidades, todas mis transgresiones, todo lo que yo he hecho, Señor, en contra tuya. Si pequé buscando en santería, en brujería, si fui al curandero, si fui a esas cosas sucias, allí me ataron más. Yo te pido perdón, Señor, ahora voy a confiar en ti. Ahora me voy a refugiar en ti y voy a tener comunión contigo en el nombre del Señor Jesucristo, porque por su llaga fuimos nosotros curados y fuimos perdonados de todos nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. El Señor lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Así que hoy te invito a que así mismo, como oraste, te declare hijo de Dios y te declare un compañero, ¿verdad?, del Todopoderoso, donde tú vas a tener compañerismo con Él. Va a ser lo mismo que hizo Abraham, Isaac, lo hizo Enoc, lo hizo Noé. Todas esas generaciones de patriarcas en el Antiguo Testamento hicieron altares, y hoy nosotros podemos hacer ese altar, que no es un altar, ¿verdad?, de piedra, sino es un altar espiritual, donde yo presento mi oración, mis peticiones, mis sacrificios, donde yo presento, ¿verdad?, mis sacrificios que ahora son espirituales, sacrificios de adoración, sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, dice la palabra, sacrificio, ¿verdad?, en mi cuerpo completamente, en ayuno, en oración, en silicio. Cuando tengo una necesidad, busco el rostro de Dios y Él va a abrir todos esos portales, va a abrir todas esas dimensiones que acabamos de hablar y va a cumplir sus promesas en ti, y te va a decir a lo último, porque yo estoy contigo y no te dejaré hasta que yo cumpla lo que voy a hacer contigo. Esa es la palabra de Dios para ti. Llámanos, ese teléfono que está en pantalla, si quieres llámanos y así nosotros podemos orar por ti. Hay un equipo de hombres y mujeres esperando por tu llamada para orar por ti. Soy Frank Almonte, Pastor Frank Almonte del Centro Cristiano Adonai en Corona, Queens, New York. Ahí estamos predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente, que la pasen bien. Bendiciones.